alma eché a pedazos sin saber a dónde ir. Pero un día vino Cristo y me dijo dulcemente: ya no temas, hijo mío, he venido a levantarte, apresúrate a venir. Me ha levantado, oh mi Dios me ha tocado, con su sangre me ha limpiado, su espíritu me ha llenado, mi Dios me ha levantado, Y nos ponemos en pie. Si busca en su Biblia Mateo capítulo 5, versículo 38, Mateo capítulo 5, versículo 38 hasta el 48. Son 10 versículos que quiero leer. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, y déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cierre sus ojos. Amoroso y buen Dios, Señor, te damos gracias, Dios, porque nos das el privilegio, Señor, nuevamente de estar en este lugar, Señor. Hemos venido para glorificarte, para darte gracias por la semana, para darte gracias por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por la vida, por la salud, Señor, por lo que tenemos. Te damos gracias, Dios, por todo ello. Te damos gracias, Dios, porque tenemos una iglesia, tenemos un lugar donde congregarnos para aprender de ti, para dar de nosotros, Señor. Padre, sé con nosotros en esta hora, bendícenos. Úsame, Señor, que tu palabra en esta hora, Señor, sea recibida, Señor, en el corazón, y que estemos dispuestos a ponerla por obra. Dame la unción y la autoridad, Señor, en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gracias, hermano. Tome lugar. Aquí vemos el contraste. Hay un contraste aquí entre la ley y la gracia. Ley y gracia. Los que no saben qué es ley y qué es gracia, venga los miércoles para que aprenda esto. Vemos un contraste también entre la carne y el espíritu. A la misma vez vemos el contraste entre el pensamiento del hombre y el pensamiento de Dios. A la misma vez vemos también un contraste entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Debemos ajustar nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Debemos ajustar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dios sabe lo que le conviene al hombre. Dios sabe lo que le conviene a usted. Como hijo, como hija, como padre, como esposo, como esposa, como trabajador, como empresario, como político, como sea, Dios sabe lo que usted necesita. Usted no lo sabe, ni yo mismo lo sabemos. Creemos que lo sabemos, pero Dios lo sabe mejor. Dios sabe lo que su vida necesita, y Dios sabe lo que su vida espiritual necesita. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Dios sabe lo que le conviene para vivir,
y para tener paz. Porque a veces las frustraciones, el estrés, eso nos roba la paz. La enfermedad nos roba de repente la paz. Entonces, Dios espera que el hombre vuelva a Dios, que fue el que lo creó. Dios quiere que usted sea una persona triunfadora. Dios quiere que usted sea una persona que viva sin temores, que viva en paz. Dios quiere que viva como debe vivir un hijo de Dios. Un hijo de Dios ha sido creado para ser feliz, hermano. Usted ha sido creado para ser feliz. El problema es que el hombre tiene pensamientos muy diferentes al pensamiento de Dios. El ser humano reacciona de una manera diferente ante las circunstancias a la manera de Dios. Reaccionamos diferente a como reacciona Dios. Y el asunto es que nuestra naturaleza pecaminosa no nos deja reaccionar a la manera de Dios. No nos deja reaccionar de acuerdo a cómo debe reaccionar un hijo de Dios ante las circunstancias, ante las situaciones, ante la vida, ante los problemas. ¿Qué está pasando entonces? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Debemos someter nuestra voluntad al Padre Celestial. Debemos someter nuestra voluntad a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Esto es lo difícil. Aquí es donde se pone complicado el asunto. Pero aquí consiste en esto consiste la disciplina. En esto consiste el sacrificio. Porque no es nada fácil someterse a la voluntad de Dios. Hay una lucha ahí. No es fácil someternos a la voluntad de Dios. Eso no es fácil. Por eso es que debe haber una disciplina. Por eso es que debe haber una obediencia. Pero hay que entender a Dios. Hay que entender qué es nuestra naturaleza pecaminosa. Y por eso es que batallamos para someter nuestra voluntad al Padre. Y es que hoy en día el problema es que el hombre no quiere hacer nada que le cueste. Queremos independizarnos y tener un edificio independiente, pero no queremos hacer nada para ayudar a eso, contribuir a eso. Queremos hacer cosas con beneficio, pero no queremos que nos cueste nada. Hoy el hombre en general quiere todo fácil. Y lo quiere rápido, la comida rápida. Si todo ello llega uno y si están 2, 3 adelante y tenemos poco tiempo, queremos las cosas rápidas, queremos el internet rápido, queremos el Facebook nos prenda así rapidito. Y cuando se está tardando estamos ahí desesperados y buscamos la high speed y todo eso, ¿verdad? Queremos resultados sin costo, sin sacrificio. A veces no queremos dar nada de nuestra parte. Tenemos problemas a veces para hacer sacrificios, para hacer esfuerzos. A veces no queremos saber nada de disciplina. Estoy hablando de la naturaleza pecaminosa, la voluntad del ser humano, que es una realidad. Queremos que Dios nos dé, queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos darle nosotros a Dios. Y es que el pensamiento del ser humano es diferente del pensamiento de Dios. Así como el deseo del hombre es contrario al deseo de Dios. La voluntad del hombre no está en armonía con la voluntad de Dios. Y ahí es donde entra la disciplina. Allí es donde uno debe someter su voluntad a la voluntad del Padre. Aquí es donde entra la poderosa palabra de Dios. Aquí es donde entra la iglesia que somos ustedes y nosotros. Aquí es donde entramos nosotros para orientar a la iglesia a buscar someter nuestra voluntad a Dios. Por eso es que dije lo que dije al principio, porque usted es parte de la iglesia.
Usted es parte y ahora ya del reino de Dios. Dios sabe que el hombre necesita orientación. El hombre necesita ser orientado desde pequeño. El hombre necesita ser orientado desde bebé, desde niño, desde adolescente, desde joven, desde adulto, desde anciano. Necesitamos ser orientados en todo, en cada paso de la vida. Necesitamos ser orientados por un ser supremo. Dios sabe perfectamente lo que el hombre necesita a Dios. Amén. Dios sabe que usted necesita a Dios. Dios sabe que el ser humano necesita a Dios. El que no lo sabe es el hombre. Dios sabe. El hombre es el que no quiere reconocerlo. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Hace será 2, 3 años, escuché en la radio a esta persona que era el que estaba a cargo del programa. Y de esos programas que llaman para dar su opinión, recuerdo muy bien que por lo que habló era un cristiano. Y le dice: yo necesito a Dios. A lo que este hombre contesta, el locutor, y le dice: yo no necesito a Dios. Yo me basto a mí mismo. Dice: yo soy autosuficiente. ¿Sabe, hermano, que eso cala? Oír esas cosas. Decir el hombre que no necesita a Dios, decir que el hombre se basta a sí mismo, decir que el hombre es autosuficiente, eso es pecado. Eso es pecado. ¿De dónde nacen esos pensamientos? ¿De dónde vienen esas absurdas ideas? Vienen de la naturaleza pecaminosa del hombre que no ha sido sometida a la voluntad de Dios. El ser humano hoy en día, hermano, no está entendiendo que el no querer nada con Dios es pecado. Que el no querer nada con Dios tiene sus consecuencias en la ira venidera, en el día postrero, en el día del Señor, en el día del juicio. El hombre no entiende que Dios no puede ser burlado y que la paga del pecado la paga del pecado es muerte. El hombre natural no lo entiende. Por eso Dios ha establecido la iglesia y le da la autoridad a usted y a mí para decirle al mundo que eso es pecado. Yo, si fuera usted, le diera un aplauso fuerte al Señor de señores. Aleluya. Si usted está aquí, hermano, es porque es una persona entendida. Es porque usted está interesado en el reino. Es porque usted quiere entender más el mensaje de Dios. Es porque usted quiere crecer en la palabra. Usted quiere crecer en la fe. Usted quiere crecer como hijo de Dios. Por eso es que está aquí. Por eso es que necesitamos someternos a Dios. Si Cristo está deteniendo su segunda venida, porque la está deteniendo, dice la Biblia que algunos dicen que Dios está retardando su promesa de venir por segunda vez a la tierra. Si Dios está retardando su promesa, es porque está dando oportunidad a aquellos que se han salido de la iglesia, aquellos que todavía andan por ahí de vacaciones espirituales, aquellos que todavía andan entre me animo o no me animo, voy a la iglesia o no voy, doy mis diezmos o no los doy, hago esto o no hago, estoy entre que sí y que no, y andan por allá todavía. Dios está dando oportunidad a todos aquellos que han conocido del evangelio que regresen. Dios está dando la oportunidad a muchos que han conocido el evangelio que regresen nuevamente a los caminos de Dios, porque Dios los va a usar. Dios los va a usar. Dios los va a usar, aleluya. Está esperando que esos personas tomen su decisión. Los que se han alejado de Dios y de la iglesia. Dios es misericordioso.
Pero el hombre a veces juega con eso. Dios está dando oportunidad para aquellos que aún no han conocido a Dios, y que Dios sabe que va a usar a uno de ustedes para testificarle, para que aquellas personas que no han conocido a Dios vean en usted que usted ya lo ha cambiado Dios. Porque así es como nos ganamos a los demás. Cuando empiezan a ver en nosotros, wow, el hermano fulano ya, fulano de tal ya ha cambiado. Su forma de hablar ha cambiado. Antes era insultativo, antes era ofensivo, antes hablaba palabrotas, ahora está hablando de algo, de un reino. Ellos empiezan a ver en usted un cambio y dicen, wow, yo quiero ser como fulano de tal. Dios está esperando que esa gente venga al conocimiento de Dios. El hombre necesita una guía. Pero no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? ¿Ah? Es cierto. Es cierto, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Yo ya sé que ahí, así es. I know what I'm doing. Y es que el hombre necesita someterse a la voluntad de Dios. Allí está el secreto, allí está la clave. Cuando Jesús les dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, eso se está Jesús refiriendo. Esto es lo que es el deseo de la carne. Esto es la naturaleza pecaminosa. Esto es lo que la carne quiere cuando no está sometida al Espíritu. Me la hiciste, me la pagas. Es la reacción de la carne. Me humillaste, yo también te voy a humillar y vas feo. Me hiciste algo y no me dejo. Porque esto es lo que no le gusta a la carne. Esto la carne no lo resiste. Queremos a veces devolver mal por mal. Aquí es donde el hombre necesita negarse a sí mismo. Aquí es donde entra la disciplina. Aquí es donde usted y yo crucificamos nuestros deseos de la carne en la cruz. Cuando se enojó Caín, vamos a Génesis capítulo 4. Caín se enojó. Génesis 4 del 6 al 8 solamente. Dice la escritura que Caín estaba enojado. Lo tiene Génesis 4, 6. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te has enojado, Caín? ¿Por qué? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Fíjese lo que dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, o sea, el pecado. Y tú te vas a enseñorear de él, del pecado, no de Abel. Los celos, la envidia, el enojo están consumiendo a Caín. Caín está enojado con su hermano, que su hermano no tiene la culpa. Y Dios le pregunta a Caín, ¿por qué estás enojado? Usted sabe la historia de esto, no tengo que volver a eso. Dios sabía que Caín iba a hacer algo y estaba dándole la oportunidad de que lo procesara, de que lo meditara. Dios le da a Caín la oportunidad de pensar bien lo que va a hacer. Y por eso le dice, Caín, mira, todavía no lo has hecho, pero el pecado está a la puerta. Estás a punto de tomar la decisión, está en ti.
Si lo haces, si haces bien, vas a ser enaltecido. Te voy a felicitar. Pero si lo haces mal, pero le dice, el pecado está a la puerta. Está esperando el pecado ser consumado. Todavía no está en el corazón, está en la puerta. ¿Se fija cómo Dios le está dando ahí la oportunidad? Si no haces bien el pecado entonces va a entrar en tu corazón. Ese deseo de hacer mal va a estar sujeto a ti. Estás a punto de tomar una decisión. ¿Cuál decisión tomó Caín? Tomó Caín la decisión, la mala decisión. Va, le pone una trampa a Abel y lo mata. ¿Qué pasa después? Caín sufre las consecuencias de eso. Anda escapando y tiene miedo a la muerte. Dios nos enseña a someter la carne al espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo nos enseña Dios a hacer eso? ¿Cómo se hace eso, pastor? ¿De qué está hablando? ¿Cómo vamos a someter la carne al espíritu? Déjeme decirle una cosa. Doblando tu rodilla, orando delante de Dios, humillándote delante de la presencia de Dios en tu corazón. Y una vez escuche que estás de rodillas, que estás humillado delante de Dios, le ruegas a Dios y le dices: Señor, yo me quiero someter en este momento mi voluntad a tu voluntad, Señor Jesús, aleluya. Y le dices al Señor: Señor, enséñame a callar cuando tenga que callar. Enséñame a hablar, Señor, cuando tenga que hablar. Enséñame a actuar, Señor, cuando tenga que actuar. Y cuando no tenga que actuar, enséñame, Señor. Eso es someter la voluntad al Padre. Pero hay que venir humillado, sometiendo tu voluntad a la voluntad de Dios. ¿Usted se acuerda cuando Jesús estaba en ese momento, en ese punto de pasar al sacrificio, al morir en la cruz, y empieza a orar? Lucas capítulo 22, para que usted lo mire con sus propios ojos. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 42. Mire, Lucas 22, cuando Jesús va al huerto de Getsemaní solo. Lo tiene. Lucas 22, 39. Y saliendo se fue como solía. O sea, era un hábito para él. Se fue al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿Qué hizo de rodillas? ¿Qué hizo de rodillas? Oró. Sigue 42, diciendo: Padre, note cómo le habla al Señor. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Si quieres, pasa de mí esta copa. No está hablando de una copa de agua, está hablando de lo que está a punto de suceder y de sufrir. Jesús en ese momento, llega a ese momento en que siente ese temor. Pero Jesús quiere someter eso que él siente. Como que en ese momento Jesús dice: si es posible, Señor, que no llegue a la cruz. Pero él está buscando obedecer al Padre. Entonces lo que está haciendo, él mismo está sometiendo su voluntad a la del Padre. ¿Se fija cómo está orando Jesús, hermano? Así debemos orar nosotros. Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es someterse al Padre. Eso es orar. Eso es someter nuestro espíritu al Espíritu de Dios.
Inmediatamente después de que él se levantó de orar, llegan los soldados. Pero para entonces dice la Biblia que un ángel llegó para fortalecerle. ¿Lo vio eso? Versículo 23. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Si usted ora sometiendo su voluntad a Dios, Dios envía su espíritu, Dios envía un ángel para fortalecerle. Jesús sabía lo que venía, pero nosotros no sabemos lo que viene, por eso hay que estar orando. Jesús se estaba preparando para lo que vendría. ¿Cómo se prepara usted para lo que viene? ¿Cómo se prepara usted para el mañana? ¿Cómo se prepara usted para el futuro? Ah, pastor, pues yo trabajo 48 horas, 70 horas a la semana. ¿Cómo se prepara espiritualmente, moralmente? ¿Cómo se prepara? Por eso es que es necesario entender cómo piensa Dios. Es necesario entender que la voluntad de Dios es perfecta, que sus caminos son perfectos, que sus pensamientos son perfectos, que su palabra es perfecta y que es santa. Es necesario entender eso aquí en el corazón. Es necesario entender eso en el corazón. Dios nos ha dejado lo necesario para lograr nosotros entender primero cómo y el porqué de las cosas. Cómo debemos conocer a Dios y por qué debemos de conocer a Dios. Dios nos ha dejado lo necesario para entenderlo. En primer lugar, escuche, mi amado hermano, tenemos la santa y bendita palabra de Dios. Yo le voy a hacer una pregunta hoy. ¿Cuántos traen su Biblia? Levante su Biblia. Amén. Amén. Los dos son uno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos la poderosa palabra de Dios para a nuestra disposición, la tenemos para escudriñarla. Además tenemos también el poder del Espíritu Santo que cambia nuestra vida. Esas dos cosas son indispensables para un creyente: la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Aleluya. A mí me encanta cuando hermanos, personas me preguntan, me dicen: hermano, ¿dónde se encuentra los 10 mandamientos? ¿Dónde se encuentra la historia de David? ¿Dónde habla de disciplina? ¿Dónde habla de salvación? ¿Dónde está este pasaje? Me encanta eso. Me encanta. Tenemos la unción del Espíritu Santo, tenemos la iluminación del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, el don, la presencia del Espíritu Santo aquí a nuestra disposición. Yo necesito la Biblia para vivir. Yo necesito el Espíritu Santo para vivir. Yo no sé usted, si usted necesita la Biblia, necesita el Espíritu Santo, dele un aplauso al Señor en este momento. Aleluya. Aleluya. Y es que, amado hermano, esa es la forma de vencer de nosotros los creyentes, de nosotros los cristianos. Así es como nosotros vencemos en las circunstancias de la vida. Así es como nosotros nos sometemos nuestra voluntad a la voluntad del Padre Celestial. Así es como nosotros tenemos victoria. Así es como tenemos victoria. Así es como tenemos paz, 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 aleluya. Así es como somos fortalecidos. Así es como salimos adelante. No sabemos salir adelante de otra forma más que con la palabra de Dios, con la oración y con el Espíritu Santo. Yo no conozco otra forma de salir adelante. Yo no conozco otra forma. Así es como nosotros somos fortalecidos. A veces cuesta someter eso a la voluntad de Dios, pero vale la pena. No hay otra solución en el mundo, porque es preferible agradar a Dios antes que a los hombres. Por eso nosotros los cristianos hemos aprendido que si vivimos, ¿para quién vivimos?
Muchos viven para sus hijos, muchos viven para su trabajo, muchos viven para su esposa, muchos viven para su esposo, muchos viven para sus padres. Pero si vivimos, los cristianos tenemos que aprender que vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, eso es servir a Dios, eso es lo que a Dios le agrada. El hombre natural hacemos una diferencia de que el hombre que no conoce a Dios es el hombre natural. El hombre natural no entiende estas cosas, solamente aquellos que ya han sido lavados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Porque antes yo era hombre natural, usted era hombre natural, pero cuando viene a Cristo, ahora usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tiene privilegios, como hijo de Dios tiene beneficios. Aquellos que ya lo entendieron y que ya han comenzado a someterse al Espíritu, ya están aprendiendo a someter su voluntad, ahí la llevan. Sigue, Dios no ha acabado todavía. Están viendo que hay poder en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen eso, hermanos? Muchas veces asociamos solamente el poder del Espíritu Santo o el poder de Dios para echar fuera demonios. No, el poder de Dios es para cambiar nuestra vida, para mejorar, para madurar, para crecer. Ahí es donde está el poder de Dios vigente todavía, aleluya. Entonces los que ya han sido lavados por la sangre del Cordero de Dios, Dios les está abriendo más el entendimiento, están descubriendo nuevas experiencias espirituales, están descubriendo el verdadero poder de Dios, están descubriendo que verdaderamente Dios puede cambiar nuestras vidas, están experimentando, empezar a experimentar algo muy diferente que nunca antes les había pasado. Están descubriendo cosas nuevas y siguen descubriendo cosas nuevas y saben que van a venir a descubrir cosas nuevas, aleluya. Están viendo que eso es posible y que sí se puede en Cristo, que es quien nos fortalece. De ahí viene la fortaleza, de ahí viene mi fe, de ahí viene mi esperanza, aleluya, aleluya. Muchas veces no podemos con el carácter tan pesado o tan débil que tenemos porque no lo hemos aprendido a someter a la voluntad de Dios. Por eso es que cada día a veces nos metemos más en problemas. Creemos que siempre las cosas van a ser así como uno dice. Pero cuando tú te quebrantas delante de Dios, cuando quebrantas tu corazón, cuando empiezas a doblegar tu orgullo, tu vanidad delante de Dios y caes de rodillas y empiezas a someter tu voluntad a Dios en oración, hay que decírselo a Dios cuando caemos de rodillas. Entonces comienza a haber un cambio, comienza a haber una experiencia, comienzas a experimentar una paz que no se compra con nada en el mundo.